Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar por primera vez con Silvia y con Roberto. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas Hola, ¿qué gracias. tal? Muchas gracias por la invitación. Las gracias a vosotros por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Y bueno, Jordi, ¿qué tal estás? Que tú ya eres veterano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí en pleno verano. Disfrutando y trabajando al mismo tiempo. Un poco de culo, pero bueno, a tope. Bueno, yo esta semana he pegado vacaciones, así que me lo estoy pasando bien. Muy bien, muy bien. A disfrutarlas. Bien merecidas, también, por lo que me consta. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Silvia, voy a empezar por ti. Hay muchos temas. Vamos a empezar, si quieres, por Rashford. ¿Qué te parece el fichaje de Rashford por el Fútbol Club Barcelona? Y si crees que es un jugador que lo necesitaba o que no lo necesitaba. A ver, yo creo que Rashford ha sido en esta gira asiática que ha hecho el Barça de pretemporada el fichaje que más ha mostrado en el campo y, y creo que es un jugador que le hacía falta al Barça. Al final no hay ningún extremo por esa banda, un extremo puro, porque Rafinha tampoco creo que sea un jugador que llegue tanto, que sea tan vertical, que tenga esa velocidad que te aporta Rashford. Y además, como pudimos ver contra el Daegu, es un jugador que también te vale como delantero centro, incluso también por la otra banda. Así que para mí, estando motivado como se ve que está, ha dicho que su objetivo aquí es marcar 100 goles, de momento pues le quedan 99 y, y creo que es un fichaje de momento acertado. Creo que Flick también es un especialista en retomar la motivación de jugadores que la habían perdido. Véase Rafinha la temporada pasada que quería irse del club porque creía que Xavi pues, no le había valorado y Flick eh, consiguió reflotar su carrera y básicamente hizo la mejor temporada hasta ahora Rafinha la temporada pasada. Así que esperamos que Rashford pues dé lo mejor de sí. Roberto, ¿a ti qué te ha parecido también el refuerzo del inglés? Pues bien, la verdad, se nota que lo que está intentando es, sobre todo, no cometer muchos errores, ¿no? Intentar agradar. Lo que pasa que sí es verdad que se nota que está un poco todavía sin chispa porque lleva muchos meses inactivo, ¿no? Pero es lo que dice Silvia, la verdad es que tú, en el momento que lo ves, ya notas lo que te puede aportar, ¿no? Que te puede aportar desborde, que te puede salir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Eh, Rafinha de ese lado solo te puede salir, bueno, te puede salir hacia cualquier lado realmente porque ahora mismo juega un poco por donde quiere, pero sí que es otro tipo de perfil, ¿no? Y, y bueno, es eso, es un jugador que físicamente, si está bien, es un jugador que le va a dar muchísimo al equipo y que luego eso tiene una capacidad pues de ir al espacio, de definir, incluso de combinar que yo creo que eso, cuando se te cae un poco el plan A, que se supone que era o bien Luis Díaz o bien era Nico Williams, pues los dos se te caen por un motivo o por otro, pues oye, Rashford, que encima te viene cedido, que te viene a un precio razonable, que al Barça le viene bien, pues caramba. Lo que decís también es que al final ves el rendimiento que ha sacado Flick a jugadores que no es que fueran malos, pero que se ve que no habían explotado, pues mucha ilusión, ¿no? Con lo que puede aportar el inglés. Jordi. Sí, al final es un poco, para mí se reduce un poco al tema de dar un poco de relieve a Rafinha, ¿no? Al final, en esa posición de extremo izquierdo, hay un poco dos preguntas. La primera es, um, ¿cuántos partidos va a jugar Rafinha este año? ¿No? Siendo optimistas y, bueno, moderadamente optimistas. Es un jugador que se lesiona poco, pero también es verdad que es un jugador que se desgasta mucho y que bueno, se aplica mucho en la presión y eso a veces le resta un poquito de energía a la hora de rematar, aunque los números de este año han sido buenísimos. Y la segunda pregunta es si realmente Rafinha puede volver a hacer unos números iguales a los que ha hecho este año, que han sido por encima de lo que se esperaba, ¿no?
Si tenemos en cuenta esas dos cuestiones, pues Rashford es una buena alternativa porque primero no te ha costado prácticamente dinero, es una apuesta en ese sentido que es de riesgo cero y todos sabemos que si Flick es capaz de enchufarle, pues es un futbolista de mucha calidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en aspectos como el impacto de balón. Es un jugador que con ese impacto de balón no tienes muchos en la plantilla, por no decir ninguno. Entonces, bueno, vamos a ver también él qué ganas de trabajar tiene, cómo se adapta al grupo, cómo se adapta a las instrucciones del técnico alemán. Y bueno, vamos a ver, a priori no parte como titular, vamos a ver esos minutos que tenga al principio, a ver cómo los aprovecha. Silvia, yendo al tema de Ter Stegen, ¿qué te parece también el posicionamiento actual del jugador? ¿Te posicionas más a favor? ¿Crees que más en contra? ¿Tienes razón tanto el Fútbol Barcelona como él? ¿Cómo ves la situación? A ver, yo creo que al final Ter Stegen defiende lo que más le favorece a él, y el Barça pues defiende pues lo que más le favorece al club. Eh, no creo que esté actuando de buena forma teniendo en cuenta los años que ha jugado aquí y que es el primer capitán, y ya no solo con la lesión, sino el mismo Ter Stegen ha tenido varios enfrentamientos, bueno, no enfrentamientos, pero sí problemas con otros jugadores, véase Claudio Bravo en sus primeras temporadas, véase Messi, que se ve que, a ver, problemas como tal nunca tuvieron, pero sí, pero no se llevaban del todo bien. Y ahora se está enfrentando a todo un club siendo capitán. Ya empezamos la temporada pasada, que con toda la lesión que tuvo, pues no pudo jugar prácticamente nada. Y eso es teniendo en cuenta teniendo en cuenta que era un jugador que no tenía competencia, le llega a Chesney y ve que puede ser una amenaza para él. De hecho, lo ha sido durante toda la temporada, y ahora que ha llegado un sustituto de garantías como va a ser Joan García, pues se ve aún más amenazado, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que es temporada de Mundial y va a intentar hacer lo que sea para jugar, y en un equipo top como lo es el Barça, pues aún mejor. No creo que se esté haciendo bien las cosas y bueno, ya veremos cómo va a acabar esto. En teoría, sin el dinero que se ahorraría el Barça de la ficha de Ter Stegen, del salario de Ter Stegen, podría fichar a los otros jugadores a partir pues del dinero que ha ganado con los traspasos, también con lo del patrocinio del Congo, y si la Liga aprueba el dinero de los asientos VIP del Camp Nou. Pero claro, al final son muchos malabares que tiene que dar el Barça, que es verdad que pues ha tenido muchos problemas para inscribir a jugadores durante estas últimas temporadas, que se podrían solucionar si Ter Stegen firma esa baja de 4 meses. Sí, Roberto, por aclarar a la gente que no hemos explicado, bueno, tiene que autorizar a que le hagan un chequeo médico, por así decirlo, y si el chequeo sale que el periodo de parón es de 4 meses o más, el Barça podría inscribir a los jugadores como Joan García o otros jugadores, y si no, pues mete en una situación muy complicada al club, donde es difícil que pueda inscribir a este fichaje y algunos más jugadores que están todavía ahí en el área que ya formaban parte de la plantilla. Roberto, ¿a ti qué te parece también cómo lo está actuando Ter Stegen? Pues es una situación complicada, la verdad. Es una situación muy fea para entre lo que es uno de los capitanes, o el capitán y lo que es el club. Yo, la verdad, creo que esto daña. Sobre todo creo que daña la imagen de Ter Stegen, porque incluso aunque ahora llegue a un acuerdo con el Barça, que yo me imagino que es lo que va a pasar, porque creo que a ninguno de los dos le interesa forzar mucho más la situación, pues realmente yo creo que su imagen queda bastante dañada.
¿no? Entonces, yo sí que puedo entender que hay un cierto malestar por parte de Ter Stegen en el asunto, pues, de fichar a un portero como es Joan García. Porque al final la sensación es que el Barça se trae a Joan García para que sea el titular. No lo contemplo de otra forma. Claro, la negativa de Ter Stegen bueno, a eso, digamos, a que se divulguen sus datos médicos, pues lo que hace es frenar al Barça de poder, eso, darle una baja de larga duración y poder utilizar su sueldo para inscribir a estos jugadores. Entonces, digamos que si no se llegase al final a esas inscripciones, el Barça solo podría contar con Iñaki Peña, ¿no? Bueno, y realmente con Chesney, ¿no? Que son los dos que tendría. Entonces se supone que ninguno de esos debería ser competencia real para Ter Stegen, una vez recuperado. Claro, yo también creo que Ter Stegen ahora está en una situación complicada, porque el Barça, es decir, yo veo prácticamente imposible que no vaya a inscribir a los jugadores que le quedan, ¿no? Si no es por la vía del salario de Ter Stegen, va a ser por otra, ¿no? Le hace los palcos, le hace por alguna situación que no conozcamos, pero vamos, el Barça va a inscribir a esos jugadores sí o sí. Tardará más o tardará menos, pero jugará. Entonces, si tú ya tienes a Joan García, cuando vuelva Ter Stegen, yo veo muy improbable que Ter Stegen le vaya a quitar el puesto, no a Joan García. Entonces creo que la situación de Ter Stegen también es un poco insostenible en el sentido de que después de 4 meses, 3 y medio, 5, los que esté de baja, que él pretenda ser el titular, yo creo que no tiene ningún sentido. Entonces yo imagino que lo que está haciendo es forzar un poco, intentar un poco doblarle el brazo al Barça para llegar a otro tipo de acuerdo, ¿no? No sé si es la salida pagándole X, la carta de libertad, eso, bueno, ya tendría que ser cuestión del acuerdo que lleguen. Pero es que creo que la situación es insostenible. Eh, para el Barça sería muy complicado, pues tener a Ter Stegen, digamos, sin jugar, pagándole ese dineral durante los próximos 3 años, pero es que para Ter Stegen yo creo que la situación es aún peor, porque no creo que Nagelsmann, simplemente con que juegue media temporada, si es que la juega, vaya a ser el titular de Alemania en el Mundial. Entonces, no sé, creo que es una especie de ultimátum, ¿no? Lanzado por Ter Stegen, es una especie de órdago, pero tampoco le veo mucha solución a favor del portero. Jordi. Yo creo que el Barça tiene más problema con Iñaki Peña que con Ter Stegen. Te lo digo así. Porque es que tampoco no sé exactamente qué gana Marc-André Ter Stegen con todo esto, ¿no? Es decir, el requerimiento del tiempo de baja médica la Liga lo va a requerir igualmente. Facilite los datos Ter Stegen o no los facilite. Es decir, al final hay un tribunal médico que puede requerir tiempo de baja que el médico que operó a Ter Stegen o los servicios médicos que operan a Ter Stegen requieran, ¿no? En ese momento yo creo que son 4 meses. Y yo creo que el tiempo de baja nos vamos a ir más el tiempo de baja real nos vamos a ir más a los 5 o 6 meses. Entonces no sé bien Marc-André Ter Stegen, supongo que es el simple hecho de proponer un pulso al club, de decir yo soy una leyenda de este club, tengo mi fuerza, tengo mi orgullo, y no voy a poner las cosas tan fáciles al que me quiera sustituir. Es una situación que era previsible que se diera desde el mismo momento en que se fichó a Joan García. Porque conocemos el carácter de Ter Stegen, porque sabemos cuál es su manera de hacer, porque ya hemos visto un pulso similar al club en el pasado, ¿no? Todos recordamos aquel verano en el que el alemán dijo mire, hay 2 porteros en el primer equipo y tiene que haber uno y tengo que ser yo, porque si no me voy, ¿no? Y Claudio Bravo pues se fue. El club en ese momento hizo una apuesta, yo creo que acertada, por el alemán, y ahora mismo el club ha hecho otra apuesta
pues Joan García yo también creo que acertada, ¿no? Porque a mí se me antoja muy difícil, por ejemplo, pensar que Ter Stegen puede ser titular con Alemania en el Mundial de 2026, ya no por la lesión de ahora, sino antes de la lesión. A mí ya me parecía que no era un portero en estos momentos para ser un portero lo suficientemente de garantías como para guiar a Alemania a conquistar el Mundial, que al final es a lo que aspira Alemania siempre, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco más que añadir en este sentido, pues situación complicada, pero yo creo que el Barça, un poco desde la lesión, el único planteamiento que tiene es quedarse con Ter Stegen, esperar que pasen los meses y encontrar una vía alternativa para inscribir a Joan García. ¿Que Ter Stegen facilita las cosas? Pues se resolverá la semana que viene. ¿Que Ter Stegen no facilita las cosas? Pues nos iremos al último día de mercado o al último día antes de empezar la liga, como se ha ido viniendo haciendo los últimos veranos, ¿no? Encontrar una palanca en el último momento y Joan García y Rashford pues entrarán como un resquicio en el último momento. Yo creo que es lo que va a Pero pasar. Que puede ser que se pasen 1 o 2 partidos en la grada, Joan García y Rashford, pues también podría ser, porque ya hemos visto de todo, ¿no? Y tenemos bastante experiencia en situaciones surrealistas, ¿no? Y yo creo que al aficionado culé le pueden extrañar poquitas cosas. y luego los kilos que vale el salario de Ter Stegen, que cobra un pastizal también. Mantenerlo ahí si se queda finalmente, ostras. ¿Queréis añadir algo más, Silvia o Roberto, del Ter Stegen? Bueno, yo quiero añadir que los últimos meses de la temporada pasada, el propio Ter Stegen fue a medios alemanes haciendo entrevistas diciendo que estaba listo para jugar. Es verdad que jugó, no recuerdo si 1 o 2 partidos al final de temporada. Han dicho también, y cuando en verdad, a ver, estaba para jugar, pero no estaba al nivel que requería este último tramo de temporada con esa eliminatoria contra el Inter. También se ha dicho estas últimas horas, que bueno, que yo no sé si es verdad o no, pero se ha dicho que se ve que Ter Stegen podría estar enfadado con Flick porque jugar el último partido de liga, que no lo jugó él, le hubiera supuesto un bonus de 3,5 millones de euros. Y también recordar que en esa eliminatoria contra el Inter, el primer capitán, que tendría que ser un pilar para el vestuario, que parece serlo porque al final, hace 2 días le preguntaron a los jugadores sobre la capitanía de Ter Stegen y la verdad es que la mayoría estaban de acuerdo en que pues tenía que ser el capitán. Yo ahí pues evidentemente no me voy a meter. Bueno, no, en ese último partido Ter Stegen no fue a Milán, sí que fue, por ejemplo, Jules Koundé, que también estaba lesionado, y no creo que estas acciones pues le hayan favorecido también a la opinión, como, bueno, quiero decir, hayan favorecido a la opinión de la gente culés que tiene sobre él, ¿no? Roberto, ¿algo más que añadir al tema Ter Stegen? Sí, nada, estoy de acuerdo con Silvia, es que realmente un poco toda la razón que pueda tener Ter Stegen en el fondo, al final la pierdes un poco en la forma, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Al final llevas aquí, creo que son 12 años, ¿no? Es toda una vida en un club, eres el capitán y, evidentemente, aunque tú tengas tus desacuerdos con el club o con la directiva, que los puedes tener, evidentemente, ¿no? Como trabajador de una empresa, pues yo creo que sí que hay ciertas cosas que tú como capitán, ¿no? Tienes que dar ejemplo. Una es precisamente eso, ¿no? Oye, pues si hay que estar en Milán con toda la plantilla, se está en Milán. Porque al final, quiero decir, tú puedes estar enfadado con tu situación, pero eres el capitán y el vestuario, pues agradecerá tenerte allí, ¿no? Y si tienes que dar unas palabras de ánimo, si tienes que bajar lo que sea, simplemente como representación. Entonces, es también eso, un poco dejación de tus funciones como capitán. Entonces creo que
ese tipo de gestos no ayuda nada a Ter Stegen, ¿no? Que, como digo, puede tener sus motivos en el fondo, indudable. Que la forma de manifestarse, pues eso, hacer ruido, intentar meter presión a través de los medios, todo eso, que, bueno, sabemos que todos lo hacen, unos de manera un poco más sutil, otros de manera menos sutil, pues, oye, queda feo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso no ayuda en nada a la imagen de Ter Stegen y yo vuelvo a lo mismo. Incluso pensando que se recupere de la mejor manera posible y vuelva a tener nivel como para disputarle la plaza a Joan García, eh, no lo sé. Yo creo que ya te has echado encima a una parte importante de la afición, ¿no? Y si tú sales al campo y ya hay run run sobre ti, o no sé, o te pueden silbar, o están atentos a que cometas cualquier error para ir en contra tuyo, pues no sé. Yo creo que ahora mismo la situación en el Barça de Ter Stegen es muy difícil, ¿no? Más allá de su capacidad ya como portero, yo creo que su imagen ahora mismo está seriamente dañada. Y aunque esto se resuelva, digamos, de manera lo mejor posible, pues ya la gente sabe que has intentado torpedear o presionar para que los jugadores nuevos no puedan fichar o no puedan ser inscritos. Entonces, no sé, ya no es solo un tema deportivo, ¿no? Es un tema también cara al aficionado, ¿no? De este va a ser nuestro capitán, este ha sido nuestro capitán, pues no queremos la imagen que nos da este señor, y yo creo que tener en contra la afición es muy complicado, sobre todo si eres un portero. Jordi, ¿algo más que añadir? Si Sí, no, yo para terminar con el tema Ter Stegen, mira, cuando Messi pidió irse del Barça, que creo que estuvo bastantes meses después que continuaba con el brazalete de capitán, yo era de los pocos que dije que Messi no podía continuar siendo el capitán del Barça después del 2-8 y que, por ejemplo, Ter Stegen me parecía un capitán excelente en esos momentos, ¿no? Pero es verdad como decía Alberto, las funciones de capitán hace bastante tiempo que ha dejado de hacerlas y tenemos que tener una cosa en cuenta que no, para mí no es un detalle menor. Es decir, si la plantilla de lleno le está dando apoyo en estos momentos a Ter Stegen, básicamente es porque Ter Stegen está lesionado. Porque si Ter Stegen estuviera bien físicamente, a tope, al 100%, y tuviera que competir con Joan García y estuviera echando el mismo pulso al club, a mí me parece bastante improbable que sus compañeros se la estuvieran jugando con declaraciones públicas como están haciendo en este momento. Por lo tanto, creo que hay que calibrar eso también. bueno, y Porque para no cuesta terminar, sí, nada. sí. Es decir, jugársela con declaraciones públicas en este momento a favor de Ter Stegen no cuesta nada. Porque Ter Stegen está fuera del equipo. Para terminar, si queréis, ¿cómo creéis que afronta el Fútbol Club Barcelona este periodo? Si creéis que necesita un refuerzo más, ¿cómo creéis que puede el inicio liguero, cómo lo ves, Silvia? A ver, el Barça ahora mismo no está, no tiene la capacidad como para hacer ningún movimiento más que aprovechar a la gente de la Masía, que es pues una cosa que se le da bien al club y a los últimos entrenadores que ha tenido. ¿Qué le falta? Le falta un central porque ya hemos visto que en esta gira pues el Barça ha tenido algunas desconexiones defensivas, algunos errores que es verdad que ha sido una gira de pretemporada, también son estos primeros minutos, estas primeras dinámicas del equipo, pero bueno, no creo que encajar esos 3 goles con el Seúl, por ejemplo, le haya sentado bien a lo que viene a ser la zona defensiva del Barça. Por lo demás, yo creo que el Barça tiene una gran plantilla, sobre todo en el centro del campo, donde hay un overbooking que no sé cómo va a resolver Flick. Hace uno o 2 días estaba hablando también de esa posible venta de Casado o de Fermín, que yo creo que no creo que se vaya a ejercer, pero bueno.
pues veremos. Y delante, pues con la incorporación de Rashford, porque es verdad que, como han dicho antes Alberto, el Barça necesitaba a alguien por la banda izquierda, ya sea Rashford o ya sea pues otros jugadores que ha intentado fichar. Y además pues te llevas a un jugador que también, como hemos dicho antes, es muy polivalente, cubre cualquier posición de arriba, y a jugadores como han sido Rafinha, Lamine, sobre todo, que tuvieron que disputar muchos minutos durante la pasada temporada, pues esto les va a dar un respiro. También Rooney, pues a lo mejor pues no ha destacado tanto como Rashford o incluso Drow, pero también ha tenido sus buenos minutos. Hemos visto su gran disparo, que es un jugador que también puede ser un suplente de garantías aquí en el Barcelona para Lamine, y ya está. Y bueno, y la portería, que se ha reforzado bien, pero como hemos dicho, pues aún no hay garantías de que juegue ni Chesney ni Joan García. Alberto. Y pues nada, le queda al Barça pues jugar el Gamper contra el Como. Ya sabemos que va a ser en el estadio Johan Cruyff. Y luego, bueno, las 3 jornadas que ha solicitado jugar fuera de casa, ¿no? Creo que son muy importantes. Creo que el Barça tiene una ventaja que no tiene, por ejemplo, el Madrid, que es todo el descanso que ha tenido. Es decir, el Madrid y el Atlético de Madrid se han visto inmersos en el Mundial de Clubes y, y al final eso, pues ya sabemos que al final en la preparación siempre cuesta un poquito más, ¿no? Empezar las temporadas. El Barça ha tenido esa ventaja, ¿no? Eh, Tiene que ir a visitar al Mallorca, tiene que visitar al Levante, tiene que visitar al Rayo. eh, y si consigue, pues 3 victorias, que es lo que espera conseguir en esos desplazamientos, ya sabemos que normalmente eh, a los equipos grandes es más fácil que tengan pinchazos en las primeras jornadas, ¿no? Porque todavía eso, están un poco en fase de rodaje, todavía pueden tener algún desajuste, todavía se les puede pillar algún defecto, ¿no? En las últimas jornadas es muy difícil que Madrid, Barça, Atlético de Madrid pierdan puntos, ¿no? Porque ya son equipos mucho más rodados y ya se están jugando el todo por el todo. Entonces, quizás alguno de los grandes pueda tener pinchazos ahí y el Barça creo que está en una buena situación para aprovecharlos precisamente porque es un equipo que está un poco más descansado y más rodado. Y luego, a partir de ese famoso 13 de septiembre, que ya debería volver a jugar de local, pues hoy hemos conocido que ya tiene pues esa licencia de primera ocupación, ¿no? Quizás ya pueda empezar a disputar partidos en el nuevo Spotify Camp Nou. Lo que sí se ha dicho es que el Barça no va a volver a Montjuïc. Entonces eso nos hace entender que va a tener que jugar ya en lo que es el nuevo Camp Nou. Veremos si lo hace. Creo que es muy importante para el Barça poder disponer del estadio cuanto antes, ¿no? A todos los niveles, ¿no? No solo a nivel deportivo, sino sobre todo a nivel económico. Y bueno, veremos lo que deparan esas 3 jornadas. Creo que eso, que el Barça pues tiene esa situación un poquito ventajosa de poder haber hecho una pretemporada y tener un equipo bastante descansado. Además, se suma que no ha tenido lesiones graves, ¿no? Parece que no hay lesiones muy graves y a poder disponer de toda la plantilla, que eso siempre es una ventaja. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos, ¿no? Empieza ya a rodar muy pronto, ¿no? En cosa de una semanita, semana y media, ya tenemos otra vez aquí la liga y veremos, con muchas ganas de ver este Barça 2.0 de Flick, a ver qué ha conseguido hacer. Jordi. Sí, para mí plantilla cerrada, es decir, ni quieres ni puedes acometer ya ninguna incorporación. Yo pensaba que si se marchaban Christensen o Araujo había que traer un central, pero en principio tienes, contando a Jofre y a Valde como laterales izquierdos, tienes 5 centrales, que son Gerard Martín, Íñigo Martínez y
y Christensen por izquierda y tienes a Araujo y a Cubarsí por derecha, más eventualmente Eric García, que al principio parece que va a ser el relieve de Koundé. Entonces ahí de medio campo para adelante más bien sobraría una pieza a lo mejor. Se ha hablado de Casado. Yo creo que sería un error dejarla ir, a no ser que, bueno, te encuentres en una situación muy, muy, muy desesperada la última semana de mercado, que tampoco creo que vaya a ser el caso, aunque nunca se sabe. Entonces el Barça lo que tiene que hacer es correr en los dos ámbitos que más le interesan ahora mismo, que son inscripciones y poder volver al Camp Nou lo antes posible. Y a partir de ahí hacer todo lo posible y a ver si suena la flauta y podemos estrenar el nuevo campo. Que la verdad que anímicamente pues yo creo que ayudaría bastante al equipo, aunque bueno, pues hemos visto que no le ha ido mal del todo en Montjuic. Bueno, pretemporada, digamos, esperanzadora, pero poco concluyente, porque los rivales han sido, la verdad, que bastante flojos. Entonces, bueno, el cómo sí que será una prueba más fidedigna de lo que puede ser el rodaje de este equipo y entonces, bueno, ya meterte de lleno en la competición, que bueno, que para un equipo que no ha tenido competencias este verano, que no ha ido al Mundial de Clubes y que viene con una inercia tan positiva del año pasado, pues siempre es ilusionante, ¿no? Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, nos vemos otro día y seguimos charlando del Fútbol Club Barcelona. Así Muy que bien, muchas nada más gracias por mi parte. y un fuerte abrazo a los tres. Muy bien, Un igualmente. abrazo. Muchas Excelente, gracias. Un gracias. abrazo. Chao.